be coming back this way again, baby. Don't you remember, baby? Vamos directo. ¿Cómo se pelea contra una pasión que te consume por dentro? Amigos, bienvenidos. Para muchos, ella es la voz femenina más pura y conmovedora que ha dado la música popular. Cuando más necesitó apoyo, las tensiones familiares pesaron como plomo. Junto a su hermano conquistó el planeta. En el amor tropezó una y otra vez. Murió demasiado joven en circunstancias que estremecen, pero su legado, ese no se apagará jamás. En la cultura para todos. Celebrando el 1.000.000 de suscriptores, traemos el especial que ustedes pidieron. Esta es la historia de The Carpenters y la gran tragedia de su gema más luminosa, Karen Carpenter. Karen nació el 2 de marzo de 1950 en New Haven, Connecticut. Su hermano Richard había llegado 4 años antes. En 1946, sus padres, Agnes y Harold, eran gente reservada. No se prodigiaban cariño en público y, puertas adentro, se notaba que Richard era el favorito de su madre. Karen creció con esa sombra, aprendiendo a destacarse sin reclamar demasiado, como si cada logro necesitara una disculpa. En casa, el padre coleccionaba discos de todo: rock, pop, soul, jazz y grandes obras clásicas. Ese muestrario sonoro fue el jardín donde crecieron los oídos de los hermanos. Harold insistió en las clases de música. Quería que ambos tocaran instrumentos. Richard, prodigio precoz, empezó con acordeón y pronto migró al piano, donde halló su voz interior. Karen, de niña, escuchaba más que tocaba. Su amor por golpear parches, por cantar y por el ritmo llegó más tarde, en la adolescencia. Donde iba Richard, casi siempre iba Karen. Eran cómplices y también rivales sanos. Una anécdota infantil lo retrata. A Karen le encantaba el béisbol y al formar equipos en el barrio a menudo la elegían antes que a Richard por su habilidad. Aquello lo hería. Una vez más, Agnes regañaba a Karen por hacer sentir mal a su hermano. No hay que ser psicólogo para intuir lo que esas escenas sembraron en el alma de una niña sensible. Cuando Richard cumplió 16, ya era un pianista extraordinario, convencidos de su destino artístico. En 1963, la familia se mudó al sur de California, epicentro de la industria musical. Karen no quería dejar a sus amigos, pero el proyecto era claro: impulsar la carrera de Richard. Él empezó a tocar en clubes nocturnos, ocultando que era menor. Karen, buscando zafarse de la clase de gimnasia, se unió a la banda del colegio y allí descubrió la batería, su nueva casa. En 1965, Richard fundó el Richard Carpenter Trio, con Karen en la batería y el contrabajista Wes Jacobs. Karen quería que su nombre apareciera en la marquesina. Discutió fuerte, pero Richard no cedió. Ganaron una competencia importante en 1966 y firmaron con una discográfica. Sin embargo, su estilo, demasiado suave, con tintes de jazz, chocó con la ola rockera. El contrato se esfumó y el trío se disolvió. Richard formó Spectrum, con arreglos más vocales. Tampoco cuajó. Pero en esa búsqueda aprendieron algo crucial. Karen no solo era baterista finísima, tenía una voz aterciopelada y afinación de relojero. Richard comprendió que si ella se ponía al frente, la música tendría otra vida. A los 17, Karen quiso mejorar su figura. Pesaba unos 65 kilos, bajó 5 con dieta y todos elogiaron su aspecto. Ella siguió bajando. Sembrada la semilla, la balanza se volvió un juez silencioso que nunca quedaba satisfecho. Llegó la sugerencia mágica: grabar They Long to Be, Close to You. Otros ya lo habían intentado sin suerte. Los hermanos dudaron, pero obedecieron, y dejar hablar solo a Karen. El 14 de mayo de 1970 salió el sencillo. Estalló. Para el 25 de julio estaba en el número 1 del Billboard y vendía millones. La canción abrazó a la gente abrazó a Karen. A finales de 1970, Richard escuchó en un comercial un fragmento que le encendió el radar. The Carpenters ya eran universales.
Sus dos grandes sencillos se integraron al álbum Close to You, agosto de 1970, pero que se vendió como pan caliente. Y el impulso no frenó. For All We Know, enero de 1971, trepó al número 3, Rainy Days and Mondays. Alcanzó el número 2, Superstar, otro número 2. El 14 de mayo de 1971 apareció el álbum Carpenters, donde por primera vez se vio el logotipo icónico del dúo. Hasta entonces, en escena Karen solía quedarse detrás de la batería. La crítica pedía verla al frente, a regañadientes. Richard cedió. Karen comenzó a conducir el escenario con su voz y su sonrisa tímida. Batería y delantera. La alquimia musical seguía intacta, pero el foco del público tenía nombre propio. El 19 de junio de 1972 lanzaron Goodbye to Love. Richard tuvo una idea audaz: incorporar un solo de guitarra eléctrica con distorsión, obra de Tony Peluso, en una balada. Aquella decisión partió aguas y muchos consideraban el tema como precursor de la Power Ballad. Ese mismo año publicaron A Song for You, 22 de junio de 1972, con una cosecha brillante. Hurting Each Other's, número 2, It's Going to Take Some Time, número 12, y Top of the World, que arrasaría como sencillo en 1973. El 1 de agosto de 1972, The Carpenters fueron invitados a la Casa Blanca por el presidente Richard Nixon. Se habían convertido en emblema pulcro de la juventud estadounidense. Richard empezó a tomar medicamentos para dormir y desarrolló adicción a los Quaaludes, metacualona. Karen, por su parte, leyó un artículo que insinuaba que estaba pasada de peso. Miró la foto, creyó reconocer esa imagen y redobló su vigilancia alimentaria. El 1 de mayo de 1973 salió Now and Then. Sing. Subió al número 3. Yesterday Once More llegó al número 2 y se volvió un clásico instantáneo. Pero 1974 trajo señales alarmantes. Karen adelgazaba de forma drástica, usaba varias capas de ropa para disimular y tomaba laxantes y escondía comida. Paradójicamente fue ella quien empujó a Richard a tratar su adicción. Para sí misma, en cambio, lo llamaba estrés y seguía negando el problema. El 6 de junio de 1975 publicaron Horizon, otra joya. Please Mere Postman alcanzó el número 1 en Estados Unidos. Only Yesterday llegó al 4. Pero los rumores crecían. Había quien susurraba cáncer al verla tan delgada. La realidad era otra: anorexia nerviosa. Además, jarabe de ipecacuanha, utilizado para inducir el vómito. Comenzó a aparecer peligrosamente en su órbita. En 1976 lanzaron A King of Hush, 11 de junio. Temas notables como There's a King of Hush y I Need to Be in Love brillaron, pero las ventas no igualaron el pasado. Con decenas de millones de discos vendidos y un sonido inconfundible, arreglos cristalinos de Richard, la voz de Karen, un sello que nadie más poseía. En 1979, Richard decidió enfrentar sus demonios y se internó para rehabilitación. Karen aprovechó para cumplir un anhelo: grabar un álbum solista con el productor Phil Ramone, y a líneas vocales que exigían otra musculatura. Quincy Jones elogió el material. Sin embargo, el sello y el propio entorno opinaron que no encajaba con la marca Carpenters. El proyecto se archivó. Para Karen fue un golpe en el corazón, una puerta que se cerraba cuando ella recién aprendía a abrirla. Aquel álbum vería la luz años después, ya sin ella. En lo sentimental, Karen buscaba un hogar. Salió con celebridades, conoció gente del ambiente, pero nada cuajaba. Le confesó a amigas, entre ellas Olivia Newton-John, que soñaba con hijos y una familia. En 1980 apareció Thomas James Burris, agente inmobiliario de modales elegantes.
El romance fue veloz. Él le propuso matrimonio y firmaron fecha, 31 de agosto de 1980. Días antes, Tom le confesó que no podía tener hijos. Se había practicado una vasectomía. Karen quiso cancelar. Agnes, su madre, la disuadió. Ya todo estaba organizado. Karen, hambrienta de aprobación, siguió adelante. El matrimonio fue un martirio y en 1981 pidió divorcio. Su salud se precipitó. Llegó a consumir decenas de laxantes por noche. Usó medicación tiroidea sin necesitarla para acelerar el metabolismo. Los amigos estaban asustados y no sabían cómo ayudar. La familia prefería mantenerlo en privado, convencida de que en casa se arreglaría. En 1981, Karen buscó a Steven Levenkron, psicoterapeuta especializado en trastornos alimentarios. Avanzó algunas casillas. En una sesión familiar, el médico pidió que le expresaran cariño de forma explícita. Richard y Harold lo hicieron. Agnes, dicen, mantuvo su coraza. Aquella escena, real o simbólica, explica más que muchos diagnósticos. En 1982 fue una cuesta empinada. El cuerpo de Karen empezó a colapsar. Una empleada la encontró inconsciente. Pudieron reanimarla. Parecía haber tiempo, no lo había. La mañana del 4 de febrero de 1983, en casa de sus padres, Agnes oyó un golpe. Entró a la habitación. Karen yacía en el suelo. Tenía 32 años. La causa oficial, paro cardíaco por complicaciones de la anorexia nerviosa. La toxicidad acumulada, asociada al uso crónico de ipecacuana, había debilitado su corazón hasta un punto sin retorno. El mundo quedó helado. ¿Cómo podía apagarse esa luz? Richard siguió custodiando el legado musical. Años más tarde, el sello publicó el álbum solista de Karen. Su voz allí suena valiente, curiosa, impaciente por explorar. En 1989, una cadena televisiva estrenó The Karen Carpenter's History. Se contó mucho, se omitió otro tanto. ¿Qué quedó? Canciones que no envejecen. Close to You, We've Only Just Begun, Superstar, Rainy Days and Mondays, Yesterday Once More, Top of the World, Only Yesterday, y esa casualidad que la hacía irrepetible y decir mucho con poco. Cantar como quien te habla al oído, tomar la nota exacta y dejarla flotar con una humildad que desarma. The Carpenters moldearon un sonido limpio, melódico, sofisticado y cercano. Fueron puente entre la tradición vocal y la radio moderna. Detrás de los arreglos de Richard y la batería sutil de Karen, hubo disciplina, oído y una búsqueda obstinada de belleza. Sí, hubo conflictos y silencios que dolieron, pero en la balanza de la historia, lo que pesa y permanece es la música. Si hoy cerramos los ojos y escuchamos We've Only Just Begun, aún sentimos la promesa. Si suena Yesterday Once More, regresa un álbum entero de recuerdos. Y si oímos Superstar, entendemos que la fragilidad y la fuerza pueden convivir en una misma voz. Esa fue Karen, frágil como el cristal, fuerte como la luz que atraviesa el cristal. Esa fue la historia de The Carpenters y la tragedia de Karen Carpenter, de Karen Carpenter, una artista que convirtió la delicadeza en poder. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu canción favorita y desde dónde nos ves. Recuerda explorar nuestros videos y suscribirte. Nos vemos muy pronto con otro especial. Pura vida.